El ciclo Verano Planeta cumple esta temporada 25 años. Nacieron por iniciativa del Grupo Planeta con la producción general de Marcelo Franganillo. Desde sus inicios, en Mar del Plata y Pinamar, el objetivo fue y sigue siendo acercar los lectores a los autores. Decenas de miles de personas han presenciado las charlas en las que escritores de diverso género presentan sus últimas obras. La virtualidad a la que nos obliga la crisis sanitaria cambia las formas, pero no los propósitos. Por el contrario, aspiramos a multiplicar la cantidad de espectadores. El Grupo Planeta propone así nuevas alternativas literarias que sirvan de refugio a los deseos de un mundo mejor y posible. Desde el 18 de enero hasta el 10 de febrero, cada martes y jueves a partir de las 20, por el canal de YouTube Planeta de Libros Argentina, se emiten una a una las 8 charlas. La de hoy comienza así. Bienvenidos nuevamente a una de las charlas de este ciclo Verano Planeta que cumple 25 años. Lo hacemos también en evocación de ese escritor y de ese editor, gran amigo que fue Juan Forn. Muchísimas gracias a DESA, que gestiona empresas de electricidad y con una visión a largo plazo, con el cuidado del medio ambiente, con un compromiso con el país. DESA es energía que transforma. Muchísimas gracias a Álvarez Argüelles Hoteles, que nos da la posibilidad a nosotros desde aquí, desde Mar del Plata, en el Hotel Costa Galana, frente a Playa Grande, y a nuestro invitado, entrevistado en el Hotel Gran Viso, allá en Buenos Aires. Muchísimas gracias a la Municipalidad de Pinamar y a la Municipalidad de General Porredón, que han declarado de interés cultural este ciclo, lo mismo que a el Ministerio de Cultura de la Nación. Esta tarde, noche, tendremos un lujo que es la compañía de Jorge Fernández Díaz. Les voy a contar. Jorge es escritor y periodista. Durante 40 años fue alternativamente cronista policial, periodista de investigación, analista político y jefe de relaciones de diarios y revistas. Es actualmente uno de los columnistas principales de La Nación y el conductor de Pensándolo Bien, el exitoso programa nocturno de Radio Mitre. Ahora está haciendo La Mañana también, Jorge. Publicó muchísimos libros. Alguien quiere ver muerto a Emilio Malbrán, El dilema de los próceres, Mamá, Fernández, Corazones desatados, La logia de Cádiz, La hermandad del honor, La segunda vida de las flores, Las mujeres más solas del mundo, Te amaré locamente y El hombre que se inventó a sí mismo. Su personaje Remil, que aparece en las novelas El puñal, La herida y La traición, se convirtió en un verdadero éxito editorial sin precedentes en la Argentina. Además fue traducido a varios idiomas. Jorge ha recibido muchísimos premios y galardones. No los vamos a nombrar a todos, y sí mencionar que desde el 2017 ocupa el sillón Juan Bautista Alberdi de la Academia Argentina de Letras. Jorge, buenas noches, bienvenido al ciclo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Nino? Muchas gracias, un gusto de nuevo conversar con vos en este ciclo tan querido, ¿no? Que ahora cumple 25 años, donde estuvimos tantas veces, ¿no? Hemos pasado tantos momentos gratos en el cara a cara entre nosotros, pero también en cara a cara con la gente. Bueno, ahora por la situación de la pandemia lo tenemos que hacer de esta manera, ¿no? Ya volverá, volveremos a tener ese cara a cara con la gente que no lo reemplaza nada, pero estas posibilidades de la virtualidad nos permite también llegar a mucha gente. Escúchame una cosa, Jorge, cuando recibí tu libro, que tiene más de 1000 páginas, estoy, si no creo recordar mal, son 1036 páginas, y está hecho con muchos de tus artículos, con acotaciones, con referencias personales, y yo pensaba lo que muchas veces me dijiste, que era que tu columna del domingo, escribir esa columna del domingo, a vos te llevaba mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha concentración, y inmediatamente que recibí este libro pensé, pero ¿cuánto de esa concentración y de ese esfuerzo le habrá llevado este libro? Contanos un poquito de eso. Mirá, este libro sí contiene muchas de las piezas periodísticas, ensayísticas que yo fui haciendo a lo largo de estos últimos 9 años. Hace casi 10 años se retiraba Mariano Grondona de la página
de al lado, de la página de opinión donde todos los domingos escribe Joaquín Morales Solá. Me pidieron que lo reemplazara. Yo lo reemplazaba ya durante años, lo reemplacé en verano, en vacaciones y en otras circunstancias. Pero el pedido de que yo ocupara ese lugar era un pedido de que también, a ver, hiciera una pieza distinta a la del periodismo tradicional, el panorama tradicional, que además hay maestros. Joaquín Morales Solá, creo yo que es el más grande de todos ellos. Entonces, de alguna manera me di cuenta que tenía que volver a estudiar, que era la columna de un escritor, que por supuesto iba a ser muy diferente a la columna de Mariano Grondona, por origen, por ideología, por historia, por un montón de cosas que Mariano tiene y que yo no tengo. Yo tengo otras distintas, pero que me obligaba un poco a volver a las lecturas de la historia política, de la sociología, a volver a la biblioteca que yo había frecuentado muchísimo entre los 20 y los 30 años, releer todas esas cosas que parecían muy vigentes, porque el kirchnerismo las hizo vigentes de nuevo, y estar más, digamos, atento a lo que es una pieza ensayística, digamos, ¿no? Tratar de entregar todos los domingos, encontrar un estilo, y buscar de alguna manera conectar la biblioteca, la historia con la actualidad. Este fue el gran desafío de ese momento. A medida que avanzaba me daba cuenta de que era lo que estaba haciendo todos los domingos era un capítulo por entregas de una especie de diario personal político acerca de lo que estaba pasando en la Argentina, porque estaban mis impresiones y estaba eso que solamente creo yo, Nino, que puede tener un lector amateur de este tipo, porque el cientista político, el sociólogo, lo ha leído todo sistemáticamente en la facultad, lo ha abandonado, lee otras cosas, pero solamente un lector amateur, es decir, en el fondo un periodista, puede sorprenderse y conectar, me parece a mí, cada libro me llevaba a otro libro, y eso fue realmente muy útil para tratar de explicar, ya te digo, desde la historia, desde la sociología, desde las grandes polémicas. Te doy un ejemplo, todo el año pasado lo pasé estudiando las polémicas que se dieron en Francia entre el año 40 y el año 2000. Polémicas entre intelectuales, desde Camus hasta Sartre, Raymond Aron, Rebel, Alain Touraine, etc., ¿no? Descubriendo, dicho sea de paso, que todas esas discusiones remiten mucho a la Argentina y que finalmente la Argentina tiene más influencia en la discusión, en la dialéctica política e intelectual, tiene más influencia de Francia que de España o de Italia, como tradicionalmente uno puede llegar a creer. Bueno, este estudio, este permanente estar entre la calle, conectar la calle con la biblioteca, me fue avanzando y me dio la impresión de que no todas las piezas, pero algunas piezas de esas podían encajar en un rompecabezas que fuera una especie de historia en tiempo real a la que yo tenía que añadirle cosas, ¿no? Y lo que yo le añado, como habrás visto, es muchas cosas personales, muchos apuntes personales que yo tenía y que iba haciendo a medida que la historia iba corriendo y que me las guardaba, e historias personales que me implicaban mucho, ¿no? Porque este es un libro, aunque parezca mentira, uno de mis libros más personales. Es un libro, todos mis libros son muy personales, por supuesto, pero este tiene una parte de mi historia, de mi ideario, de mis discusiones, de las discusiones con mis padres, de cómo me formé en la izquierda nacional cuando tenía 20 años. Es decir, estoy muy implicado, y además implicado con los personajes, con Cristina Kirchner, personalmente con Alberto Fernández, es decir, realmente, y con otras personas que nombro, que están sin nombres, pero cuyas historias cuento, porque no quería hacer doler a determinadas personas a las que quise mucho y a las que ya no me veo más, digamos, ¿no? Dijiste cuando, por ahí leí que te había costado mucho esfuerzo por el trabajo emocional y mecánico que te produjo editar este libro. Claro, porque imagínate que después con todo lo que yo había escrito empecé a podar, ¿no? Empecé a cortar, empecé a meter, a ver lo que había metido en mis cuadernos de anotaciones
me empecé a encontrar cosas muy dolorosas y después escribí cosas muy dolorosas en varios lados y en varios sitios, ¿no? En París, en Mar del Plata, que estuve un mes, en Buenos Aires de vacaciones, en Uruguay. Siempre me iba a distintos lugares en distintos momentos para tratar de escribir y armar esto. Bueno, el final es una historia monumental, que eso yo creo que es la historia de estos tiempos, contada, por supuesto, por alguien que vivió algunas cosas en la trinchera del periodismo, pero que sobre todo que fue pensándose a sí mismo, cambiándose a sí mismo e interrelacionándose con esta Argentina nueva de los últimos 20 años, ¿no? Vos sabés que cuando decís cambiando, y además mencionás que hay mucho de lo personal, que efectivamente uno comprueba al leerlo, y en virtud de que te metés en temas que indudablemente generan polémica, ¿sentís de alguna forma una cierta vulnerabilidad al exponerte? Porque vos estás hablando de las cosas que creías, en las que estabas convencido, en las personas que seguías, y luego fuiste cambiando. Es como si estuvieras dándole herramientas y cartas a quienes pueden estar en la controversia. ¿Te sentís así un poco expuesto o no? Yo pienso, a ver, yo siento que si no escribimos para agitar las aguas, ¿no? Si no escribimos para agitar las polémicas, mejor no escribir, digamos, ¿no? Mejor no escribir, no hacer columnismo, no hacer articulismo, como dicen los españoles, que es lo que yo creo que hago. De manera que sé perfectamente que en un mundo polarizado como este, no solo la Argentina, porque está polarizado el mundo en general, en las redes sociales y los trolls y los militantes y la grieta argentina, sé perfectamente que lo que ella estaba haciendo era una vez más exponerme muchísimo para contar una verdad. Esa exposición, bueno, como habrás visto en el libro, va desde lo que yo aprendí en mi casa con mis padres, cómo le rompí el corazón a mi padre cuando él se dio cuenta que yo quería ser peronista o quería ser una nacionalista de izquierda, cómo eso se vincula además con la infancia de Cristina Kirchner, cuya familia española, la rama española, nació en un pueblito muy cercano al pueblo, a la aldea donde nació mi padre, ¿no? Y las discusiones que había en la casa de Cristina Kirchner explican mucho, eran discusiones que también ocurrían en mi casa, en otra medida, ¿no? Ella tenía la grieta en el propio living de su casa, y eso explica toda una cultura del conflicto, que en ella es mucho más que la teoría, o la imitación de modelos anteriores, lo lleva en los genes verdaderamente. Esa lucha de Cristina Kirchner contra la inmigración europea, contra la vieja idea del esfuerzo, contra esa cosa tan reaccionaria de creer que el progreso es de derecha, que hacer méritos es de derecha, que procurar orden y seguridad, no digo mano dura, orden y seguridad, tener una política de seguridad como tienen los países más avanzados, es reaccionario. Es decir, hay una serie de malos entendidos que alrededor del kirchnerismo y del llamado progresismo argentino, en los cuales yo los reconozco por haber caído en ellos, por haberlos estudiado, por haber formado parte de eso en la década del 80. Y bueno, este libro es un gran striptease en ese sentido, ¿no? Bueno, lo que yo sentía, lo que yo pensaba en ese momento, y luego lo que me fue demostrando la realidad, y después cómo me fui curando, porque el nacionalismo se cura viajando y se cura leyendo, entonces de eso trata también este libro, digamos, ¿no? Sí. Unamuno decía eso, ¿no? El nacionalismo o el fascismo, decía, se cura viajando y el racismo el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando. Siempre me acordaba de eso yo. Decime, cuando te escuché alguna vez, a pesar del rigor con el que vos escribís y con la intención de escribir de la mejor manera, cosa que en este oficio, me hago cargo de lo que digo, se ha ido perdiendo bastante, pero yo te escuché decir alguna vez que después de publicar tu columna ese domingo, en algún sentido sentís que fracasaste.
¿Te pasa lo mismo cuando publicás un libro? Sí, claro. Yo fracasé con todos mis libros, por supuesto. Por eso, digamos, lo que se necesita siempre es tratar de escribir un nuevo libro a ver si nos sale la próxima vez. ¿Pero ese sentimiento es consecuencia de qué? ¿De la obsesión o qué? Supongo que de que uno cree en su cabeza que es... esto le pasa a mucha gente que no ha logrado nunca escribir libros y que tienen gran talento para escribir. Que uno se cree que es 10 y después cuando se prueba en la realidad, como en el tenis, ¿no? Uno se cree que es 10, se cree que es Djokovic y después es Juan de acá al lado. Hay gente que no tolera ese gap, ¿no? Entonces por lo tanto empieza a escribir una novela y no le sale, o empieza a escribir algo y no le sale como él cree que tiene que salirle y lo abandona el oficio, ¿no? Bueno, los que escribimos y publicamos, ese gap es más pequeño, aprendimos a convivir con nuestra propia sensación de mediocridad, me parece a mí, ¿no? Y yo cuando esos artículos, a medida que avancé, esos artículos tuvieron mucho que ver con mi entrada, mi ingreso a la academia. Al final del libro está el discurso que yo hago sobre la historia del articulismo, que es la historia del ensayo, ¿no? Que empieza con Montaigne y llega a nuestras épocas. Yo lo considero una de las grandes intervenciones de los escritores en el mundo, en los periódicos, en el mundo de la prensa, ¿no? Es muy conocida que los escritores intervienen en general como cronistas, como cronistas latinoamericanos, se dice ahora, pero también intervienen como escritores sociales, políticos, ¿no? Creo que en los últimos 10 años yo me fui construyendo, sin quererlo, como un escritor político, en el sentido de que las novelas de Remil son un reflejo de las cosas que yo no puedo contar del lado oscuro de la política, y que este libro, Una historia en tiempo real, cierra todo, cierra o abre, andás a ver bien, ¿no? Cierra o abre un periodo de estudio y de contrarrestar lo que yo pienso que el libro trata en el fondo de este asunto, ¿no? De cómo existe un gran relato, se armó un gran relato en la Argentina, y cómo se armó ese gran relato y por qué ese gran relato es el culpable verdadero, porque además es un relato que no es solamente de una facción política, ¿no? Sino que se ha convertido en sentido común en la clase media argentina y en la clase alta argentina también, y entre los empresarios argentinos también, de cómo esa decadencia, cómo ese relato nos llevó a esta decadencia. Entonces, este libro es un contrarrelato. Este libro trata de denunciar cómo se hizo ese relato, parte por parte, y cómo somos prisioneros ahora de ese relato, cómo ese relato realmente triunfó, ¿no? Si querés te lo cuento brevemente. Yo siento cuando leo el libro que hay como una... planteás y dibujás muy bien una pulseada entre lo que podríamos llamar la colonización populista y la resistencia republicana, ¿no? Más o menos esos son los dos ejes, ¿o estoy equivocado? Sí, este es el eje actual, por lo menos, de la situación, pero yo creo lo que yo muestro, y además estuve releyendo en Hino muchas cosas que yo había leído, como a Jaureche, como a los grandes marxistas que entraron en el peronismo en la década del 60 y del 70, y además un poco la construcción de Perón, y además todo un revisionismo que luego apareció, muchos libros como el archivo Huber. Huber tenía un archivo sobre el peronismo extraordinario, donde se revelan cosas magníficas, ¿no? Y después hubo una revisión muy importante de la década del 70, ya más objetiva, que tira abajo todas las grandes mentiras que se armaron. Es decir, cuando vos ves todo eso, lo que ves es, se podría simplificar, como lo simplifico yo, en una batalla de conceptos entre una democracia hegemónica de partido único que desprecia la alternancia y desprecia también la independencia relativa, siempre relativa, de la justicia, en busca de un régimen y un orden nuevo, versus la decadente democracia llamada democracia liberal o democracia republicana,
que pasa por alto que Europa ha logrado construirse, Europa, Canadá, Australia y varios países de Latinoamérica han logrado un desarrollo impresionante, una libertad tremenda y una equidad casi única con esa democracia que quieren borrar en la Argentina, ¿no? Siguiendo además a regímenes, fíjate que todos los regímenes que siguen son de partido único, como el chino, como el ruso, bueno, ni hablar Venezuela, Cuba, Nicaragua, y aquí hubo una pulsión en estos años para ir a esa especie de autocracia benefactora, y yo creo que eso está en los genes del peronismo, del kirchnerismo y de una parte del progresismo, sobre todo los desprendimientos del Partido Comunista Argentino, ¿no? O una parte de esos desprendimientos, ¿no? Otra parte han cambiado verdaderamente. Y bueno. Cuando uno habla de, perdóneme, si uno mira la configuración ideológica de Perón, se pregunta si hablar de peronismo de izquierda o peronistas de izquierda es una combinación posible o más bien un oxímoron. No, yo creo que es una combinación. Yo creo que muchas cosas de las que nosotros creemos a esta altura, vos y yo, nuestras generaciones, ¿no?, de Perón, en realidad no son de Perón, sino son relecturas de los escritores setentistas de Perón. Aquí no sé qué, vamos a decir algo. Yo voy a criticar a varios escritores ahora, ¿no? Pero hay que decir que los escritores han construido la conciencia argentina. Los escritores argentinos han sido muy importantes para construir la conciencia argentina. Y esta es la primera importante novedad. No solo fueron importantes en el siglo XIX, Sarmiento, Mitre, Alberdi, ¿no?, Mansilla, Cané, no sé, fueron importantísimos para construir una Argentina. Bueno, también fueron muy importantes el propio Perón, que fue un gran escritor de conciencias, ¿no?, porque realmente ha sido muy inteligente en meter una serie de conciencias en la cabeza de la gente. Recordemos, ¿no?, Perón no era revisionista, ¿no? Perón no quiso meter en la escuela un culto hacia el peronismo y hacia sí mismo, que competía muchísimo con el culto católico, por eso hubo tanto conflicto con la Iglesia al final. Pero no intentó meterse en la disputa de nacionalistas y liberales de la historia, como posteriormente el peronismo de izquierda sí intentó hacerlo, ¿no? Y no lo quiso hacer porque él quería gobernar sobre las dos facciones. De hecho, esa vieja foto que le hace hacer a Paul sobre el caballo blanco, lo que de alguna manera Perón quería decir era: yo soy el heredero de San Martín, estoy por encima de las pasiones nacionalistas y liberales. Un poco siguiendo a Mussolini, ¿no?, que decía: yo soy alguno de los emperadores de Roma, ¿no?, o Julio César. Es decir, esa evocación mítica reencarnada. Pero luego en el exilio, yo creo que si Perón se hubiera ido al exilio y no hubiera contado con la ayuda de varios escritores, el peronismo hubiera sido como el varguismo en Brasil. Es decir, hubiera sido un periodo terminado, digamos. Pero bueno, Perón se va al exilio y John William Cook también se va al exilio, pero se va a La Habana. Y desde La Habana le manda a Perón varias cartas extraordinarias, son un género en sí mismo las cartas de Cook y de Perón, muy rescatadas por Horacio González. Y Cook le dice: véngase para acá, el peronismo es el comunismo argentino. En realidad el comunismo argentino somos nosotros, somos el peronismo. Peronismo y comunismo es lo mismo, marxismo y nacionalismo están profundamente unidos. Véngase para acá. Perón no quería largar Puerta de Hierro, no quería ir a ser un subalterno de Fidel Castro, por lo tanto se queda en ese lugar, además creyendo que estaban medio locos estos tipos. Pero bueno, John William Cook empieza todo un proceso que le siguieron varios escritores, por ejemplo Puiggrós, que le escribe, venía del Partido Comunista Argentino y llega al peronismo y le escribe a Perón y le dice: por favor, diga usted que es socialista nacional. Y Perón le dice: pero socialista, ¿es un qué? Ser socialista, porque el socialismo era el socialismo soviético, era el socialismo real en ese momento. Dice: diga que es socialista nacional. Con ser socialista nacional metemos a todos los chicos nuevos que vienen, ¿no?, desde la izquierda.
Entonces Perón acepta, dice que es socialista nacional, digamos, ¿no? Peligrosamente nacionalsocialismo y socialismo nacional están muy cerca, pero bueno. Y empieza a decir, se empieza a decir que Perón es socialista y que viene a traer la patria socialista, creado por Puiggrós, con anuencia de varios escritores inteligentes de ese momento. Hernández Arregui, por ejemplo, que dice, porque soy marxista, soy peronista, dice. Declarándose de alguna manera que la revolución está donde está el proletariado, como pensaba Walsh, y que el proletariado iba a ser la revolución y que por lo tanto había que ser peronista, había que tratar de llevar a Perón hacia ese lado, porque después empezaron a crearon una Eva que no existió, una Eva mítica, crearon un Perón que no existía, hasta el punto que hay una famosa, cuando Perón vuelve y les empieza a declarar la guerra y a perseguirlos, y a matarlos al peronismo de izquierda, el propio Firmenich da una charla en la Facultad de Filosofía y Letras, no, en la UBA, no me acuerdo en qué facultad, en la UBA, en el 74, y dice, este no es el Perón que nosotros inventamos, dice Firmenich, que nosotros inventamos, ¿no? O sea, ya había una conciencia del peronismo de izquierda de que había que inventarse un Perón, había que inventarse una Evita, había que inventarse una revolución y todo tenía que ocurrir dentro del peronismo. Bueno, toda esa conjunción de marxismo y nacionalismo, uno después cuando estudia qué es Venezuela, qué es el chavismo, bueno, el chavismo es una mezcla de nacionalismo y marxismo. Por eso no solo que hay negocios con Venezuela, hay también una adscripción ideológica, una admiración ideológica hacia esa fusión. Esa fusión, cuando uno estudia más en profundidad qué es el régimen cubano, se da cuenta que es un régimen más jesuita, como dice Lorizanata, más jesuita que marxista-leninista. Así que hay más, que Fidel era más un populista latinoamericano que un cuadro soviético del socialismo científico, digamos, ¿no? Decime, Jorge, mencionaste a Hernández Arregui, mencionaste a Puiggrós, a Cook. ¿Esos fueron los autores que influyeron en tus épocas juveniles? Bueno, esos y el más grande de todos que sigue influyendo decididamente sobre el kirchnerismo. Yo no sé si lo lee, pero como decía Horacio González decía dos cosas muy inteligentes, y te digo, se lo extraña a Horacio González, porque sí, más allá de las discusiones y disparates que dijo y que hizo sobre el presente, era realmente un estudioso, ¿no? Y un erudito de verdad. Él decía que ellos no leían, que los dirigentes peronistas, los militantes ya no leían los libros. Se enteraban por folletos, se enteraban por charlas, pero permeaban, ¿no? Finalmente estas ideas, ¿no? Una de las ideas que termino con Horacio. Horacio decía, entre los sociólogos y los mitólogos, el peronismo eligió a los mitólogos. Y lo decía un poco amargamente, era sociólogo, ¿no? Porque estaba respondiendo a una pregunta donde le decían, y se acuerda en el 45, 17 de octubre, cuando los morochos, los cabecitas negras tomaron por primera vez la Ciudad Blanca. Y él dice, bueno, eso es un mito, porque los morochos ya estaban en el socialismo, estaban en el anarquismo, estaban en otros sitios, que ya estaban en la ciudad. Pero dice, bueno, pero dejemos ese mito, está bien. Entonces, el peronismo, cuando vos vas escarbando, está lleno de mitología, es más mitología hasta el presente, es más mitología que realidad, ¿no? Una mitología absolutamente seductora. Por eso es que cada tanto, hoy me decía un pibe de 20 años que ahora están enloquecidos leyendo a Perón, cada tanto se resetea, pibes de 20 años enamorados de Perón, no de Cristina Kirchner, de Perón. Entonces, evidentemente es un herpes. Perdón, que los periodistas se van a enojar con esto, pero viste, el herpes es una enfermedad que no terminas de curarla, desaparece y se reactiva de vez en cuando, ¿no? Bueno, es que el poder, el peronismo es una literatura en sí mismo. Tiene sus mártires, sus héroes, sus mentiras, sus mitologías, sus momentos mágicos. Es muy seductor en ese sentido, ¿no? Y el peronismo de izquierda es el que confluyó en el baño de sangre de los 70, fue el que operó principalmente ese baño de sangre, fue el que manejó la postdictadura
Es decir, qué estaba bien y qué estaba mal, qué había que juzgar, qué no había que juzgar. Dicho sea de paso, escondieron todos los crímenes que el propio Perón y el gobierno justicialista y la CGT mandó realizar contra la izquierda peronista en los 70, lo escondieron eso, para no perder la marca peronista, digamos. Y después, bueno, después manejaron la postdictadura, manejaron muchísimo muchas cosas alrededor de la historia y bueno, y hicieron una eclosión cuando llegaron los Kirchner y realmente los institucionalizaron, el Estado, la escuela militante, el adoctrinamiento, es decir, muchas cosas. No ha sido el peronismo el único culpable de traer estas ideas, porque yo creo que estas ideas también permearon una gran parte del radicalismo. Lo dice Gershunov en su libro, ¿no? Que ratifica de alguna manera, yo lo voy a decir de otra manera, lo que Sebrelli dice, ¿no? El radicalismo tiene dos almas, un alma republicana y un alma populista. Y ese alma populista fue la que mejor conectó con el peronismo y sigue conectando con el peronismo, ¿no? La que de vez en cuando conecta y va ayudándolo de alguna manera al peronismo a construir este sentido común que yo básicamente lo resumiría daría para hablar todo un día, ¿no? Sobre ese sentido común que está muy adentro, la idea de que el rico es malo, el pobre es bueno, si vos no tenés algo es que alguien te lo sacó, progresar es pecaminoso, cosas que además entró el Papa Francisco a tallar ahí, ¿no? De manera importante. El Estado total es mejor que el mercado. Vivir con lo nuestro es más virtuoso que salir al mundo, que es muy peligroso, que puede hundirnos. Es decir, una serie de ideas que no solo son compartidas por el peronismo y por los militantes peronistas o kirchneristas, sino por un montón de gente que no sabe siquiera cómo le llegó, pero le llegó, digamos, ¿no? Y por radicales. Hablando de esto, del fenómeno, Jorge, del fenómeno de cómo hay corrientes que siguen determinados dirigentes, hay una mención que a mí me llamó la atención, que hiciste vos, que dice que ciertos argentinos aplauden a sus ídolos más por sus errores que por sus aciertos o sus virtudes. Claro, ¿Cómo es esto? Como una especie de política del aguante, eso se ve mucho en Maradona, que no se veía en Monzón, cuando Monzón tiró a su mujer por el balcón y iba muchedumbres ahí en Mar del Plata, ¿no? A gritarle. ¿no? He sido testigo de eso, que le claro, al campeón. Dale campeón, dale campeón, ¿no? Y a Maradona lo quieren por las cosas malas de Maradona, no por las cosas buenas. A Zaffaroni le hicieron un gran acto de desagravio cuando salió a flote el asunto de que tenía varios, que siendo miembro de la Corte Suprema, tenía varios departamentos alquilados a prostitutas, algo que no era para aplaudirlo en ese momento a Zaffaroni, digamos, ¿no? Bueno, todo ese tipo de mentiras. Después hay una serie de asuntos, como yo te decía, que tienen que ver con qué ser de izquierda y qué ser de derecha, que están totalmente mal formados. Qué es ser progresista en la Argentina y qué no es serlo. Es decir, realmente se han convertido en una especie de izquierda reaccionaria, inentendible para mí en algunos momentos, ¿no? Inentendible que no haya una reacción de adentro más dura. Pero bueno. Jorge, ¿no te parece que esa característica que estás hablando del progresismo de la izquierda en la Argentina también se extiende a nivel internacional? Digamos, muchos sectores progresistas en el mundo apoyan regímenes que son muy sospechados de o ser dictatoriales o de corrupción, hasta que alguno empieza, ¿no? No sé, estoy imaginando a Nicaragua, que hasta que Cardenal nos salió diciendo que Ortega era un dictador, en realidad mientras sean del palo, las críticas son muy menores, ¿no? Bueno, pero eso lo podemos ver muy tempranamente cuando Sartre empieza a defender a la Unión Soviética y decir que es mentira, que hay campos de concentración, que hay censura, que hay
O sea, estaba a favor de la dictadura del proletariado, pero no se bancaba que la dictadura operara como dictadura, digamos, ¿no? Entonces, grandes discusiones con Camus, con Raymond Aron. A Raymond Aron le dijo, hay que ser comunista para poder criticar al comunismo, ¿no? Y bueno, se demostró claramente que Sartre no tenía razón, pero hay una larga tradición, como vos decís. Sobre todo es muy fácil pensar desde Europa, por ejemplo, o desde Estados Unidos. La izquierda norteamericana es totalmente frívola. Pensar, bueno, ellos son medio salvajes, ¿viste? Nosotros somos medio salvajes, los latinoamericanos. Entonces, ¿viste? No estamos preparados para una democracia, para una centroizquierda democrática, republicana. Entonces, bueno, en América Latina se dan estas izquierdas como se puede. Y como se pueden, son terribles. Porque no solo son terribles en un sentido de que, fíjate lo que está pasando, ¿no? En un sentido, por eso con Nicaragua, cuando persiguen a un premio Cervantes como Sergio Ramírez por haber escrito una novela policial, estilo la de Remil, en el sentido de que era un policial político, tiene que exiliarse. Es la primera vez que tiene que exiliarse un escritor por escribir una novela política, ¿no? Entonces ahí dice, pero ¿qué está pasando acá en Nicaragua, ¿no? Dicen los que apoyan todos estos regímenes, porque les parece que van contra el neoliberalismo, que es una nueva dictadura. Esta idea del neoliberalismo como una nueva dictadura es un disparate, un verdadero disparate, ¿no? Pero bueno, eso daría para mucha conversación. Yo creo que desde Le Monde Diplomatique es facilísimo decir qué bien este fenómeno ¿no? O desde Le Monde, desde Le Monde, ser un columnista no sé, Le Monde es un gran diario. Desde Francia es muy fácil decir qué bien Chávez, cómo tenía una orientación, esa izquierda, no sé qué, ¿no? Otra cosa es vivir en Venezuela, ¿no? El señor Stiglitz habla muy bien del milagro argentino, pero se cuida mucho de no vivir en Buenos Aires, muchísimo. Lo mismo que Laclau, que murió en Londres, como corresponde a un nacionalista argentino, ¿no? Decime una cosa, dentro de tus confesiones en el libro, siento que vos tenés alguna mortificación por haber sido en algún momento antialfonsinista. No, sí, absolutamente. Sí. Imagínate que nosotros en la izquierda nacional, y cuando digo nosotros, o sea, todos los que más o menos estábamos en el peronismo, en el comunismo argentino, y en la izquierda, yo era un lector de la izquierda nacional, no era un militante, pero era un adherente. Todos nosotros votamos contra Alfonsín, no podíamos levantarnos de la cama cuando Alfonsín ganó las elecciones al día siguiente. Yo no hice nada contra Alfonsín, aunque después tuve la precaución de pedirle perdón personalmente 2 veces, ¿no? Y públicamente, por supuesto, ¿no? Fíjate vos que los nacionalistas de izquierda y el pre-kirchnerismo, ¿no? De ese momento lo que había hecho era votar a alguien que venía con la amnistía de los militares en la mano, que era Luder. Gravísimo. Lo mismo que durante el menemismo, yo ahí ya era crítico absoluto del menemismo, pero Cristina Kirchner y Néstor Kirchner apoyaron, y el señor Parrini, fueron grandes sostenedores de Menem. Menem fue un gran conductor de ellos, lo idolatraban, lo querían, lo siguieron, hasta el punto cuando Pino Bordón los va a ver modestamente al sur y les dice en el 95, por favor, acompáñenme a mí ahora contra Menem, esto es una barbaridad, le dicen que no. Nino, para que te des una idea, ya Menem había mostrado todo lo que iba a hacer, todos los actos de corrupción, las privatizaciones disparatadas que hizo, y sobre todo había hecho los indultos, Nino. Los indultos. Y le dijeron que iban a ir igual con Menem, y fueron con Menem contra Pino Bordón y Chacho Álvarez. Una parte de esta izquierda se metió en el frepaso y le parecía que la transparencia era fundamental, que luchar contra la corrupción era fundamental, que la democracia, que había que abrazar finalmente la democracia y la república. Bueno, tanto los que quedaron dentro del peronismo siguiendo a Menem y después aliándose con Cavallo, como los que estaban en el frepaso se unieron en el kirchnerismo y pasaron a creer en lo que ya no creían.
Pasaron a decir, a relativizar la corrupción, a creer que había que hacer guita con la corrupción para hacer política, a rasgarse las vestiduras con lo que había pasado en la dictadura, con los derechos humanos, cuando ellos habían estado, sobre todo los Kirchner, contra la CONADEP, contra Alfonsín y el juicio a los comandantes. ¿Viste? Ellos habían estado en contra. Entonces es muy impresionante ese transvestismo que se dio lentamente a lo largo del tiempo y que bueno, yo trato de analizar con literatura, con anécdotas, en algunos casos con anécdotas, ¿no? Yo le dedico este libro a Alberto Fernández, porque con Alberto Fernández yo tuve una tertulia de 8 años. Una tertulia quiere decir, a ver, Alberto Fernández se veía semanalmente con 4 periodistas. De Clarín, Eduardo Van der Koy, Julio Blanc, querido Julio Blanc, que murió, sí. Joaquín, Morel Solá y yo. Pero con los 3 anteriores, lo que hablaba era de la semana política, porque ellos trabajaban sobre la semana política, lógico. Pero yo hablaba sobre el fondo de la cuestión, en qué se habría convertido, por qué el peronismo se había convertido en lo que combatía, cómo era el aparato pejotista, las barbaridades de los multimillonarios del sindicalismo argentino. Esas reuniones frecuentes forjaron una amistad entre ustedes dos. Bueno, yo creo que una cierta relación amistosa, sí. Te diría una cierta relación amistosa, de muchísima confianza mutua. Eso se fue quebrando cuando él, en la era Macri, era tal el odio personal que tenía con Macri, que tiene varias explicaciones personales e históricas, que no se podía hablar con él. Nos pasó a todos, a todos estos periodistas les pasó lo mismo, ¿no? Que vos te sentabas con él o hablabas con él y no se podía hablar, porque ya no parecía la misma persona. Después se fue acercando a Cristóbal López, se fue acercando a otros, y bueno, fue entrando al kirchnerismo y de un día se convirtió en candidato. Fue algo totalmente impensado. Y yo cuento acá un almuerzo, porque el primer lunes como presidente de la República me llama el domingo, me escribe el domingo para que vaya a almorzar a la Casa Rosada. Y voy, me encuentro con él, por supuesto hay cosas que yo hablé con él que no las cuento en el libro, ni las voy a contar nunca, pero bueno, ¿viste? Nos veíamos las caras después de toda una intensa relación, de una tertulia importante, ideológica, y bueno, yo todos los días me pregunto quién era el verdadero Alberto Fernández, ¿no? ¿Me mentía a mí o miente ahora? O las dos veces es Alberto Fernández, y Alberto Fernández es una mentira por etapas, digamos, ¿no? Alguien que realmente abraza ideologías por etapa totalmente antagónicas, ¿no? Y bueno, fue una conversación interesante. Y todo esto, como habrás visto en el libro, es doliente para mí, es sufriente. No es algo donde yo simplemente estoy en un combate cultural, que lo estoy, por supuesto, estoy en una batalla cultural, pero a la vez están implicadas cuestiones personales, ¿no? Cuestiones sobre mi infancia, sobre mi vida, sobre lo que aprendí, sobre el periodismo, sobre relaciones con intelectuales kirchneristas, con quienes tuve, me di cuenta que eran comprados con mucha facilidad por el ego. O por Vos mencionás que cuando tenías 31 años te desencantaste de toda ideología. ¿Cuál fue la bisagra? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué de pronto cambió? Yo estaba volviendo de Neuquén, donde había estado, ahí lo cuento, junto a Felipe Zapá, que era una especie de Perón de la Patagonia, y yo pude ver, por eso me voy a tomar una coquetería, pero voy a decir, yo estuve dentro de algunas de esas cosas, dentro por lo menos de los pensamientos de algunas de esas cosas, así como estuve dentro de la idea de lo que era la izquierda nacional, el peronismo de izquierda, digamos, también estuve dentro de lo que es un feudo provincial, ¿no? Y un feudo verdadero provincial, como es el del Movimiento Popular Neuquino, en Neuquén, que Felipe era una especie de ídolo de Néstor Kirchner y después de los Rodríguez Sá y de los Sadi y de todo, era alguien mucho más inteligente que ellos, además. Es más, vos te disculpás por algunas injusticias que asumís que pudiste haber cometido en el diario, ¿no? Sí, en el diario cometí varias injusticias en Neuquén, por ejemplo contra Parrilli.
¿no? En unas discusiones que tuve con Parrilli, y él tenía razón, no yo, ¿no? Pero digamos, yo me fui de esos lugares para siempre y me fui diciendo, desencantándome y teniendo algo que se llama, que yo le digo, la enfermedad de no creer en nada, ¿no? Que es una enfermedad que le ataca al periodista o al que vivió mucho, ¿no? El que perdió la ingenuidad, el que entró en la cocina y vio cómo se preparaba la comida y que ya no puede comer con la misma tranquilidad en el restaurante, digamos, ¿no? Y bueno, esa enfermedad es como los chistes de cirujanos, ¿no? Vos te pones, hacen chistes un poco para, como escudo emocional, ¿no? Entonces uno se puede volver cínico por ese camino, va por el camino del escepticismo hacia el cinismo, porque no crees en nada, pero yo me di cuenta con los años que ese era un traje de amianto que me protegía de las heridas de la vida y de los desencantos de las ideas y de los hombres, pero que a la vez era un salitre de la vida, que te iba quemando por dentro. Y yo en el 2000, sobre todo cuando escribí Mamá, cuando vi que se caía la Argentina a pedazos, cuando volví a España después de tantos años, yo me dije a mí mismo que yo tenía que dejar esa enfermedad y volver a creer, volver a revisar las creencias y a tratar de dar una batalla para que la Argentina sea un país normal. Eso es todo. Yo no tengo una gran ideología detrás, creo más bien en un sistema democrático, como te dije, de contrapesos, moderno, y que sobre eso exista un desarrollo de un capitalismo virtuoso, digamos, ¿no? Nada más que eso. Después ese no creer en nada, que pareciera que es una enfermedad y una patología que va ganando, me parece a mí, a bastante gente, ¿no? Donde desencantadas de la política. ¿No termina siendo muy riesgoso cuando una sociedad se manifiesta y de pronto, no sé, eligen personajes antisistema solamente por no serlo, ¿no? Y hay muchos ejemplos en el mundo. Sí, sí, en este momento es peligrosísimo, además, ¿no? En este momento es peligrosísimo. Pero creo que es un facilismo también la idea de no creer en nada, ¿no? Una vez me decía Serrat, bueno, yo siempre tuve la tentación de pasarme al anarquismo. Claro, un anarquismo sin violencia. Entonces era como salirse, ¿viste? Vos decís, ya, yo soy anarquista, pero no violento. O sea, sos la nada, estás afuera de todo, podés criticar a cualquiera, no estás implicado en la historia ni en nada, ¿no? Es un facilismo. También un compromiso efectivo. Vos citás... Perdóname, también es un facilismo completo decir, todos son culpables, acá no hay nada para hacer, y vamos a tirar... Otra cosa, vamos a votar a cualquiera. Y además, yo soy demócrata en tanto... La democracia el otro día lo escuchaba a Sabater decir esto, ¿no? Yo soy demócrata en tanto la democracia me ponga la guita que yo quiero. Si la democracia no me pone la guita, yo hago cualquier cosa. Bueno, la idea de que la democracia te dé la guita no es una idea. La democracia es un sistema para que no nos matemos. Es un sistema para que podamos convivir las distintas almas. En la Argentina, las 2 o 3 almas argentinas puedan convivir de manera más o menos armoniosa sin que sobrevengan escenas de antropofagia. Nada más. Pedirle al sistema ese, que además, que creo que es uno de los grandes errores conceptuales de Alfonsín, ¿no? Con la democracia se cura. No. La democracia es un sistema para que no nos matemos, un sistema para que nos vigilemos, para que nadie tenga todo el poder. Y nada más. Después, el problema es si nosotros entendemos lo que es desarrollarnos, entendemos lo que es pagar la luz, no pagar un café con leche y creer que eso es pagar la luz, digamos, ¿no? La tarifa eléctrica, digamos, ¿no? Y después, si hay economistas que sepan o no saben, o líderes políticos que nos sacan o nos construyen un lugar en el mundo, porque también la Argentina necesita un lugar en el mundo, qué venderle al mundo, por qué hacer, cómo tener un modelo. Ahora, criticar a la democracia, al sistema democrático, por eso es como tirar el agua del baño con el bebé adentro, digamos. No, salvemos al bebé. Sin duda. Ahora, Jorge,
¿Vos participás o no de la idea de que se asiste a una cierta decadencia y degradación en por lo menos la jerarquía dirigencial, ¿no? En la capacidad de ilustración? Porque hace mucho tiempo, de cualquier ángulo del arco ideológico en el que uno se quisiera focalizar, no sé, en este país la derecha ha tenido plumas brillantes, bueno, la izquierda siempre con su intelectualidad. ¿Vos notás eso, que hay una cierta decadencia de las jerarquías, de la ilustración, de los niveles intelectuales de quienes dirigen la política? Yo creo que sí, que hay una baja sensible, que falta talento, falta talento político. Yo no diría que solo es una cuestión intelectual, falta talento político. Sí. En los últimos, ahí en Cambiemos, en Juntos por el Cambio, entraron varios intelectuales, ¿no? Por ejemplo, Tetaz es alguien ilustrado, Ahmeyet es una socióloga, una cientista política de primer orden. Es decir, hay algunos personajes en este Congreso nuevo que también en la oposición, digamos, en la oposición y en el oficialismo, que tienen con qué, un poco con qué. Pero sí, en general se ha ido degradando muchísimo la política, también el periodismo, vamos a decir la verdad, digamos, ¿no? Es que el periodismo retrocedió mucho. Yo creo que retrocedió porque, bueno, por la precarización de trabajo, porque al periodista lo obligó al pluriempleo, y si vos tenés que 2 o 3 trabajos para sobrevivir, no tenés tiempo de estudiar. Y es muy importante seguir estudiando, es muy importante. Últimamente el periodista argentino en general se tiene que dedicar a la llamada actualidad. ¿Qué es la actualidad? Es lo que pasó hoy y lo que va a pasar mañana. Si vos te dedicas completamente, te lo digo porque estoy en estos momentos, no me queda otra que dedicarme a la actualidad, porque estoy haciendo un reemplazo en la radio, porque estoy en la actualidad. Yo en la actualidad no puedo estudiar, no puedo desdoblarme, estudiar, ver películas, leer novelas, seguir leyendo historia, sociología, las nuevas cosas que salen, seguir comprendiendo, es decir, avanzando. No lo puedo hacer. Me siento muy impotente y siento que mis colegas no les queda otra que ceder a la actualidad. La actualidad, que es lo que da rating, lo que da plata, lo que da visibilidad, eso es cierto, pero a la vez te va secando. Es una gran paradoja porque te va achatando, ¿no? Nos va convirtiendo al periodismo en una inmensa pileta de 10 centímetros de fondo. Y que el periodismo sea así, me parece que también influye en la discusión política, en la discusión pública, digamos, ¿no? También, por lo tanto, los políticos son así, por lo tanto, la discusión es una discusión menor, digamos, ¿no? Siempre es menor, que la marcha de la Corte contra la Corte Suprema, son cosas graves, pero son cosas, digamos, que al final no te permiten. Si vos no estudiaste, como vos bien sabés, si vos no estudiás, no lees, no tratás de tener una cultura propia, y bueno, te vas achatando. No pasa en otros países, tengo que decirte, ¿no? En España, por ejemplo, no pasa eso. En España la literatura, el escritor está muy cerca del periodista, el periodista está mejor formado, aunque acá tenemos grandes periodistas, periodistas mejores incluso que los españoles. Pero yo estoy hablando del promedio, cuando vas a una redacción. El promedio, claro. Promedio. Sí. Jorge, una historia argentina en tiempo real, 1000 y algo de páginas, ya está en la calle. Contanos, como última pregunta que te voy a hacer, habría miles de temas para desarrollar. ¿Qué devoluciones tuviste? ¿Qué repercusiones de tus lectores? ¿Qué fue lo que te comentaron? ¿Qué es lo que abrió como idea? En fin, ¿cómo fue la repercusión del libro? Mira, si vos te metés en los sitios donde hay críticas a los libros, a los sitios abiertos, ¿no? que hay varios, en Google te metes, pones una historia argentina en tiempo real, y le pones críticas, y critican y ponen estrellas los lectores.
¿no? En varios sitios. Ningún libro mío tenía 5 estrellas y tenía tanto elogio como este. Ninguno, incluso Mamá, que es un libro muy querido, muy popular y muy querido, digamos, ¿no? O Remil, que tiene sus fans, claro. O el libro de San Martín, que tuvo una gran llegada y que, bueno, ninguno tiene la cantidad de estrellas y de críticas a favor del lector común que ¿no? Fue muy impresionante que en medio de la pandemia un libro que costaba el doble que los otros libros hubiera sido bestseller. Era increíble. Llamaban de España para preguntar qué era ese libro que vendía más que los bestsellers españoles e internacionales que eran de qué trataba. Así que me sentí muy, muy satisfecho con eso. Creo que lo escribí como una especie de novela, como habrás visto, tiene un ánimo siempre narrativo, ¿no? Empieza cuando una mujer me persigue en una pizzería para recriminarme que yo haya abandonado el peronismo y qué sé yo, ¿no? Exacto. ¿Viste? Y estamos con Verónica en París y decidimos seguirnos, si yo tengo que abandonar. Es decir, se va contando como una especie de novela y se va engarzando toda esta historia. Entonces yo pienso que en ese sentido estoy satisfecho. Y después, por supuesto, hubo algunos que discutieron conmigo, pero pocos, Nino, pocos. Se esperaba, digamos, esto forma parte también de la decadencia argentina, cuando la universidad no permite que ideas que no son propias, ciertas facultades, ideas que no son propias, sean, aunque sean discutidas. Hubo algunas discusiones conmigo, respetuosas e interesantes, de algunos profesores interesantísimos, cientistas políticos, historiadores interesantísimos, que yo agradezco, además les agradecí personalmente. A mí me criticaban, pero me pareció muy interesante. Pero por lo menos debatieron, no la cancelación. Si vos no sos peronista, o no sos trotskista, o no sos marxista utópico, como se decía así mismo Piglia, te cancelan. Te cancelan. Todo lo demás no debe ser ni leído siquiera. Ni leído para criticar, y eso me parece de una pobreza muy impresionante que está sucediendo en algunas facultades de la Argentina. Nosotros le decimos a quienes nos están oyendo que, aunque sea para discutirlo y debatirlo, es una oportunidad leer una historia argentina en tiempo real de Jorge Fernández Díaz. Jorge, muchísimas gracias. Como siempre, un placer estar contigo y poder llevar estas ideas a la gente. Esperemos encontrarnos nuevamente, a lo mejor con presencialidad en la próxima, ¿te parece? Esperemos, Nino, esperemos, sí. Bueno, y ustedes muchísimas gracias, los esperamos en una nueva emisión del ciclo Verano Planeta en sus 25 años. Gracias.